De hecho, sí, vamos a la 34. 34. Solo puntualizar Amilenaria. que la postura amilenaria es bautista. Nace con pensadores bautistas. A diferencia de la dispensacional, que nace con pentecostales. Ahora, eso déjenme aclararlo, ¿no? Luego que uno traiga la bandera bautista y se coma todo lo que hacen los bautistas. De hecho, mucha queja hoy día de mi parte es a la denominación bautista en México. Entonces no estoy yo diciendo, por ser bautista, vamos a tomar todos los bautistas. De hecho, en México hay una deficiencia muy grande ahorita con nuestros contenidos. De hecho, es lo que sigue. Y señalo a Nelly porque ella quiere hacernos favor de pasar esos contenidos en legible, porque lo tengo así en jeroglífico. No, y a máquina, todavía no había computadoras, era máquina. Ajá. Y la denominación perdió la brújula por los 90s. Dijo, ¿dónde estamos? No tenemos identidad. Entonces me moletan hacer un compendio de contenidos para la identidad de la denominación. Y eso es lo que vamos a ver, precisamente. Entonces hay mucha crítica a cómo se maneja la denominación aquí, en esta época contemporánea. No como cuando nace la denominación, eso es otro boleto. Pero cuando estoy diciendo que la interpretación amilenaria viene de mente bautista, hablo de gente que nos antecede y que llevaba la bandera de la reflexión seria, de una exégesis formal, como ahorita vamos a ver en los pasajes, ya nos vamos a meter a pasajes, ¿no? Que es lo que nos pidió algunas personas que esto lo están manejando extendido, que fue lo que la vez pasada aclaré, dennos chance de llegar a los pasajes. Bueno, entonces nada más era decir eso. Es postura y reflexión bautista. Coincide, es un tanto a favor, ¿no? Y el último, debe haber más, pero el último así representativo bautista de esta postura es Somers, Ray Somers. Y su libro, por Cifer, yo creo que sí lo debe de seguir manejando, debe de seguir editando, es Digno es el Cordero. Es una obra magnífica que usa el método de fondo histórico, que ya lo vimos acá, para dar una leída al mensaje del Apocalipsis. Bueno, entonces vamos al detalle de ver los pasajes a partir de la página 34. ¿Traerán Biblia, hijo? Sí. ¿Sí? Ah, bien fundamentalista, ¿no? No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, qué bien. Qué rápido que contestan todos. Entonces. Esa la tengo guardada. ¿A mí? Este es un prontuario, tú no. ¿Te equivocaste de Biblia? Yo sé NBI. Es una agenda fiscal, ¿te equivocaste? Está bien. ¿No? Reina Vale. Hay que quemarla esa. Reina Valera. Es la 1560. Oh, es 1600 y... Es Reina Valera. Sí. Bien, bien. Acá está. Así comparamos Valera con... Es internacional. Con internacional. Perfecto. Ya con esas dos nos sirven mucho. Bueno. A manera de introducción, y tengo que hacer alguna lectura, no se me abordan tanto. A manera de introducción, hay que reconocer que el amilenario tiene un concepto sólido sobre lo que significa reino de Dios. Ahora, las otras posturas escatológicas
también tienen alguna insistencia en la cuestión de reino. ¿Por qué enfatizamos que el milenario lo tiene más? Bueno, es lo que vamos a decir. Decimos, en el Antiguo Testamento, este reinado fue sobre Israel, el pueblo escogido. Era el rey, había una teocracia, ¿verdad? Y en el Nuevo se manifiesta con la iglesia. La iglesia no es la sucesora del pueblo de Dios judío, como se dice, ¿no? Porque el judaísmo será el pueblo escogido hasta para siempre. De hecho, Romanos, de los capítulos 9, 10, 11, es lo que enfatiza. Dice el apóstol, bueno, de hecho en toda la carta dice que sigue valiendo la pena ser judío. Aunque todo el juicio está centrado en Cristo, dice, es por los judíos que vino la ley, el pacto, las promesas, Jesús. Pero en esos capítulos que menciono, está diciendo Pablo una cuestión que pertenece al misterio de la mente divina, de que Dios llega al mundo por los judíos y se endurecen para que entonces el evangelio llegue a los gentiles, para que luego por los gentiles llegue el evangelio a los judíos. Y dice Pablo, pues, cosas de la mente extraordinaria de Dios, ¿sí? Porque pues, para mí sería más simple, pues, digo, perdón, es decir, así lo ve Dios y así está bien, y es un misterio esa complejidad, porque no todos los judíos se salvan, eso es el hecho. Pero sí insiste Pablo que va a haber un remanente importante de judíos que se salvan por los gentiles. Y así está la maquinita, y así concluye diciendo, la mente de Dios es maravillosa, quien la puede entender o quien es su consejero. Entonces, Israel es el pueblo. Ahora, ¿la iglesia no es pueblo de Dios? No, sí, pero de otra manera. Va a ser el pueblo redimido. El otro es el pueblo elegido, y este es el pueblo redimido. Y uno tuvo a Dios como rey hasta que no lo quiso como rey, y entonces ya vino la monarquía. Y las experiencias desagradables de la monarquía por haber destituido la teocracia. Sin embargo, seguía siendo Adonai el esposo de su pueblo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, la iglesia no sucede a Israel. El dispensacionalismo dice que sí, nosotros decimos no. La iglesia no sucede a Israel, Israel sigue siendo Israel, y habrá algún tiempo para ellos a través de los gentiles que llegue el evangelio, pero la iglesia tiene una connotación diferente, ¿sí? Uno es el pueblo elegido, el otro es el pueblo redimido. Ahora, no, con esto no estamos diciendo que Dios no escoja para salvación. Tuvimos una clase de eso y hablamos, sí, que la elección es un hecho. Cuando se tergiversa el concepto de elección, se paraliza el evangelismo. Cuando se comprende el concepto de elección, el evangelismo se acelera, porque pues, tú no sabes quiénes son los elegidos ni cuándo es su tiempo, entonces por más razón te aceleras. Esas son cuestiones que en la historia las llantas se ponchaban más de un lado o de otro, ¿no? Pero el caso es que la iglesia es el pueblo redimido, ¿sí? Son los salvos quienes componen la iglesia. Y ahí es el reino, otra vuelta, el reino de Dios, ¿verdad? Es la batalla permanente contra el cosmos, y entiéndase cosmos no como se traduce normalmente el mundo, todo el mundo, no, porque el creyente tiene que ser un hombre de mundo, no que no estudie o no progrese o no crezca, mas no mundano, esa es la diferencia. Y el cosmos habla de lo mundano, de los valores tergiversados del mundo que van contra los valores escriturales. Entonces el creyente debe ser un hombre de mundo con los valores escriturales que no lo hacen mundano. Esa es la diferencia, porque también correrle al mundo pues nos hace ser ascetas y empieza el movimiento monástico otra vuelta, nos apartamos de la sociedad y el creyente tiene que penetrarla. Debe tener tal vigor el cristianismo que el creyente en su trabajo, en su escuela, en su sociedad, en su vecindario, esté penetrando, no esté aislado, porque eso también se maneja mucho, es que son del mundo, no me junto, no, pues,
Entonces, ¿cómo se va a juntar Dios con ellos si no es a través de uno, ¿no? Que no tenemos sus valores. Ya se fue la parejita gay, los corrieron bien feo, fíjense, los vecinos, ya luego les cuento, pero se fueron y teníamos una magnífica relación. Todavía hasta cuando me despido de ellos me abrazan y yo me quedé ahí, Más arriba. así que abrazo, güey. Pero había una amistad, más no una identificación con su modo de vida. O sea, no acepto la conducta gay, pero no discrimino al gay. Esas son las diferencias. Y cuando uno dice, no, es que es del mundo, es pecador, no me junto, ya tergiversó lo que es el mensaje, porque nosotros penetramos la sociedad. Otra cosa es que pues, también me contagien, ¿verdad? Y que me empiece a gustar. Es ahí donde chafea el cristianismo y dicen, es que me porto porque si no me jalan. Y volvemos al punto, pues entonces no tienes un contenido, no tienes un compromiso, no tienes una relación fortalecida. Porque es que no vamos porque nos jalan, pues es decir, qué débil eres. Porque debe ser al revés. Tú penetras precisamente para jalarlos, es al revés, no para que te jalen. Pero esas son las deficiencias de una iglesia desnutrida, en inanición, y que por eso pues está maleada, ¿no? Pero bueno, entonces la iglesia es el pueblo redimido, ¿verdad? Pero ya sea como Adonai o como, aquí puse Christos, pero me prefiero Hios, o sea, hijo, ya sea como Adonai o como hijo, o como, bueno, aquí está técnico, ¿no? Agios Nefmatos, luego dice Neumatos, pero la iotización en griego, ese diptongo se pronuncia con F. Nefmatos, ¿no? Agios Nefmatos, el Espíritu Santo, pues Dios ha sido, es y será rey, ¿no? Ahora, entonces, la interpretación amilenaria parte de reconocer, y ojo, que las profecías veterotestamentarias, Daniel, Ezequiel y todas esas, están proclamando sí el reino, pero este reino no es tan fácil de digerir. ¿Por qué? Porque a veces el escritor sagrado no hace una diferencia clara entre el nacimiento de Jesús y la parucía. Hay en el Antiguo Testamento manejos simultáneos de nacimiento y de parucía, y es difícil distinguir. Bueno, está hablando, vamos a decir como se dice, ¿no?, del regreso, o está hablando del nacimiento de Jesús. Y ahí es donde nos hacemos bolas. No es tan fácil a veces entender en los profetas un evento u otro, ¿sí? De hecho, la profecía bíblica es, viene Jesús y luego regresa Jesús. Esas son las profecías. ¿Qué hay tanto alrededor de eso? Pues son los mitos que hemos venido hablando, porque la Biblia no es un libro de videntes como la bolita esa que te da el futuro, sino es un libro de esperanza, de hay un Salvador, su nombre es Jesús, te salva y regresa, ¿no? Entonces, estos dos eventos están mezclados a veces en las profecías y no se sabe distinguir bien el uno del otro. Y es donde agarran los dispensacionales para empezar a contar. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de Daniel y las semanas y eso, y empiezan a decir, no, es que esto es así, así, la tribulación y todo eso. Pero haciendo un trabajo honesto, no es tan fácil distinguir un evento del otro. Parece que a veces los aglutinan. Miren, el profeta está viendo en Jalapa, el escudo de Jalapa son 5 montañas: el cerro del Macuitepel, el cofre del Perote, el pico de Orizaba, y no me acuerdo los otros 2 que me dijeron y me decían y me los grababa y se me olvidaron. Pero saliendo de la oficina pastoral estaba el pico de Orizaba y estaba el cofre de Perote. Y volteando más el pescuezo estaba el cerro del Macuitepel. Entonces, cuando yo venía por la avenida Vila Camacho, podía ver el cofre de Perote y el pico de Orizaba, y se veían como si estuvieran juntos, pues, pero hay una distancia enorme entre Perote y Orizaba, hay un bachezotote enorme, ¿no? Pero en cierto ángulo del camino, las dos puntas
se ven que con un salto estás en el cofre y brincas al pico, ¿no? Ajá. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento, a veces es eso. ¿Está hablando del nacimiento o está hablando de la parucía? O son ambas, o es una, o es otra. No es fácil de distinguir desde el lente del escritor, porque hay otra. Recuerden que el escritor, y eso es lo que viene ya aquí, siempre escribe a un lector. Vamos, ningún escritor del Antiguo Testamento apostaba a que su escrito lo iban a leer no sé cuántos cientos o miles de años después y no sé en cuál geografía. El escritor sagrado estaba pensando en su lector original. A este estoy dirigiendo este escrito. No tenían la capacidad ni la revelación. Algunos decían, Job, ¿quién diera que mis palabras quedaran escritas para siempre, no? Tenían como la expectativa de que durara mi escrito, pero no estaban tan esperanzados, estaban confiando en que su lector original era la fuente receptora. Por supuesto, eso va a trascender. No digo que no tenga valor hoy día, pero digo, nadie escribe para un futuro, están escribiendo para su lector, a quien le interesa este contenido. Entonces, sin olvidar eso, y luego que reciben del Espíritu Santo, y luego que tienen su personalidad, su contemporaneidad, su historia, pues es muy complejo, no es tan fácil tener la revelación, y luego, como les estoy diciendo, los eventos pues están recibiendo apenas ahora sí que la inspiración, y poder distinguir uno del otro con la facilidad que nosotros lo hacemos. Nosotros decimos, de estos eventos hay siglos, pero estos cuates, pues ni idea tenían de Jesús empezando, ¿no? Y entonces empiezan a dilucidar de Jesús. Claro, no lo manejan así tan claro como nosotros, pero de advenimiento. Y luego parucía, pues si no podían entender advenimiento, ¿cómo iban a entender parucía? Eso te iba yo a decir, porque o a preguntar, porque el judío no ve nada de Cristo en las profecías ni en el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, están hablando de eso desde nuestra óptica del Nuevo Testamento, Sí. sin que ellos se dieran cuenta en su momento y en la recepción del mensaje que era el evento futuro de la parucía. Claro. Porque no veían, ¿es así? ¿Estoy bien? Sí. A menos que Dios me cierre la boca en la resurrección, ningún judío aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, como decimos, en la época veterotestamentaria. Ellos, cuando recibían ese mensaje, ¿pensarían más en la era mesiánica que esperaban? O en su contemporaneidad. Ajá, sí. Su Salvador era el rey en turno, era el juez en turno, era el profeta en turno, era el paladín en turno, el Mesías. Por eso es la diferencia de decir, esperan un Mesías, ¿no? Ellos han tenido un montón de Mesías. David fue uno de los más importantes, por eso en Hechos 2, la apología de Pedro en el discurso de Pentecostés es David, el Mesías del momento, de moda, se somete a Jesús y le dice, a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Entonces pone el mesianismo de David abajo del de Jesús, porque para ese momento David era su Mesías y tiene que ponerles que es Jesús. Exacto. El judío entiende a Jesús como Salvador con la predicación gentil, con el querigma. Bueno, está Jesús y él es el primer evangelizador de judíos. Por él. ¿Y ya? ¿Qué pasó? ¿Te acordaste del chiste? Me acordé. ¿Qué te conté? Perdón. Luego les cuento lo que me llegó con las cartas que se están mandando. Que AMLO va a mandarles una carta a los israelitas pidiéndoles que se disculpen porque por su culpa mataron a Jesús y si no se disculpan quitan la Semana Santa. De veras, esa señora, Perdón. qué ridículo ha hecho. Yo ya soy fifí. Sí. Bueno, Okay. Volviendo al tema. Sí. Los primeros judíos convertidos post-Cristo
están en el Nuevo Testamento, son los judíos convertidos. Fuera de ahí, ¿no? Y sí, esto es bien importante apuntarlo porque se nos pasa a los cristianos. Los cristianos permanentemente estamos diciendo que Jesús se ve en el Antiguo Testamento. No. Jesús nunca aparece en el Nuevo Testamento. En el Si Antiguo. no es en el Antiguo, si no es por el Nuevo Testamento, nunca podremos ver a Jesús en el Antiguo. No estoy diciendo que Jesús no venga en el Antiguo, pero necesité el Nuevo Testamento, ponérmelo como lente para ver a Cristo en el Antiguo. Esa expresión en Génesis, hagamos al hombre, tan manejada del plural de la Trinidad, error, porque es semántica, es gramática majestática hebrea, donde el plural es la realeza. El hablar, bueno, también se usa cuando dice el gobernador, el 13 hicimos, dijimos, está destacando su persona, pero lo está haciendo en plural. En hebreo es el sentido, se dice majestático, de la realeza, de usar plural para distinguir al individuo. Ajá, ajá. En Isaías, el santo, 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 ahí está la Trinidad. No, es la hipérbole de manejar los tres elementos para enfatizar, subrayar, exagerar algo. Entonces, están diciendo, santo es el Señor, ¿no? Kadosh Adonai, es extraordinario el ser de Dios, ¿no? Entonces, así hay muchas en el Antiguo Testamento que la cristiandad dice, es que aquí ya está hablando de un Dios trino o del Hijo. No. Por eso el judío no se salva con la Torá. El judío, la Torá en el mismo que tu bien, ley, profetas y escritos, no le sirve al judío, no le alcanza para salvarse. Necesita la palabra encarnada, necesita la revelación de la palabra encarnada y el testimonio de los salvos por la palabra encarnada para que el judío le tiene que pasar la experiencia de Pablo, ¿no? Sí. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús. Yo todavía puedo infartar duro con estas cosas. Pero, por ejemplo, pensando en Isaías, que todo mundo decimos, Isaías 9:6 está hablando de la Virgen, ahora sí que de María, no es cierto. Y tampoco es cierto. Ajá. No es Tú ya, cuando lo ves en los evangelios. Pero la verdad allí no se refería a María. Exacto. Cuando lo ves en los evangelios, dice sí. Ajá. Y más porque esa es la gran ventaja del evangelio, del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento te va a decir, por eso dijo el profeta, esto, ya caigo, ¿sí? Ajá. Que la Virgen no sé, ya entiende, ¿sí? Pero sin esto, lo otro no te alcanza. Ahora, nosotros ya tenemos el prejuicio del Nuevo Testamento, por eso ya lo comprendemos fácil. Pero si no tuviéramos Nuevo Testamento y nos quedamos con puro Antiguo Testamento, no nos alcanza. De hecho, eso, precisamente lo que estás mencionando de la doncella. En hebreo dice la niña concebirá. Bueno, y por eso se sobreentendía Virgen, ¿no? Pero la niña concebirá era la expectativa del rey en turno esperado para sacarnos de los problemas de cautiverio, etc. Eran los conflictos sociales, políticos, militares, con las expectativas de sus libertadores, de sus mesías en turno. Pero ya con el Nuevo Testamento entiendo que lo que él expresa contemporáneamente para una realidad existencial, ya le encuentro el sentido espiritual. Igual pasa, por ejemplo, con Mateo, cuando dice, por eso está escrito, llevó nuestras enfermedades. Porque yo agarro Isaías y digo, llevó mis enfermedades, me tiene que curar, pero el Evangelio me dice, no, por eso dice que llevó nuestras enfermedades, porque Jesús tuvo un ministerio sanador. Su ministerio sanaba, predicaba, curaba, predicaba, sanaba, predicaba. Entonces, cuando está haciendo eso, remite el evangelista, por eso dice que llevó nuestras enfermedades, porque estaba, y por eso Pedro le agarró en cono, porque sana a su suegra, y luego por eso llega, ya estaba esperando que deshilara a la suegra. Y por eso Mateo está dirigido a los judíos, y por eso insiste tanto en las referencias veterotestamentarias. Sí, exacto. También, exacto, es parte del exégesis. ¿A quién le escribe este? Y en base a quién le escribe este, que estoy diciendo, está siempre pensando en su lector original, puedo ya hacer la exégesis.
y por eso estaba escrito y ahora te digo. Todo eso, el manejo de Mateo, para hacer el puente entre la ley y la gracia. Ajá. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, entonces, nos seguimos que Dios, pues siempre ha sido rey, digo, ni modo que, ¿no? Y lo manifiesta en Cristo, en su venida al mundo, ¿sí? Viene para salvar al mundo de sus pecados, cumpliendo así entonces las profecías veterotestamentarias. Oye, pero habla de que va a haber guerra, así ahorita hablamos de las guerras y eso, ¿no? Pero todo el sentido veterotestamentario es evangélico, ¿sí? Estamos perdidos, muchachos, pero viene nuestro Salvador, aunque estos no lo entendían. Pero la profecía sublime es un Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y su regreso, que es lo que les digo en las montañas, ¿no? Hablas de su venida, de su regreso, me hago bolas, pero el hecho es la aparición de Dios encarnado, ¿verdad? Esa es la profecía, porque ya ven que dicen, es que las profecías, no, la profecía es Dios haciendo habitar, ¿no? En griego dice, haciendo tabernáculo, luego se quiere cruzar, dice, lo que se traduce, y habitó entre nosotros, dice a la letra, levantó su tienda, el tabernáculo, ¿sí? En lugar de reunión de adoración, Cristo hizo el tabernáculo, ¿sí? Es la presencia de Dios, es el Moisésazo, ¿no? La tienda, el Shekinah, la nube, el fuego, la presencia de Dios, es Cristo, hace tienda, tabernacula, si se puede decir así, entre nosotros. Esa es la profecía, ¿no? Dios viniendo al mundo. Y entonces, bueno, pues eso se proclama a todos lados, ¿no? Y, importante, ahorita vemos con los pasajes, pero estoy sintetizando. Y con esto viene también la tribulación, porque la iglesia, desde que es iglesia, sufre tribulación. Pero ahorita entramos a los textos y al detalle, porque ya ven que el dispensacionalismo dice que la tribulación van a ser 7 años, y, etcétera, pero desde que la iglesia es iglesia está en tribulación. Desde que Jesús se encarna, hay tribulación. Pues la cruz, díganme si no. Ahora, pero no quiere decir que era fuera del plan de Dios, no, para nada, pero era en base a tribulación, era martirio. Bueno, martirio es testigo, ahora le decimos sufrimiento, pero sí. No, y esa tribulación, pues el judío siempre ha estado en tribulación. Pero esa es otra. Sí, no es la de la iglesia. Es la de la iglesia. Sí, no. Cuando hablamos de tribulación, hablamos de la crisis que vive la iglesia por ser iglesia, por ser pueblo redimido. Ajá. Lo que hablas de los judíos se llama persecución. Ha sido un pueblo perseguido. Siempre ha sido un pueblo perseguido y siempre ha estado en belicosidad. Siempre. Con la excepción del reinado de Salomón. Pero fuera de eso, es pueblo perseguido y la iglesia es cuerpo en militancia, ¿no? Y esa militancia es lo que le da sufrimiento. Pero ahorita ya llegamos a los textos. Gracias. Sido perseguido y peleonero. Pues se tuvo que defender. Más bien que se defendía. Se tuvo que defender. Sí, más bien que se defendía, pues. Estoy quitando la paja, ¿eh? Ok. Tampoco salgo. Hola, mijo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. Me pierdo. ¿Qué pasó? Que no quieres decir la cámara. No quiero saber que luego no toman bien. Ya madurarás. No, es que me toma el ángulo de más.
Entonces, cuando hablamos de la parucía, hablamos básicamente, lo voy a decir con las palabras domingueras, pero ahorita vamos a las bíblicas. Dice, el orden de lo creado y falible se elimina, empezando el orden eterno y perfecto. ¿Qué dice Corintios? ¿Se acaba la corrupción? No. Ya te Ya estamos en los tiempos. AMLO es el Mesías. Se acaba la corrupción y empieza lo incorrupto, ¿verdad? Se acaba lo mortal y empieza lo inmortal. Muy bien. Entonces, dejamos los rollos. Ok. Entonces, ahorita vamos a poner en un ring al dispensacionalismo premilenario y al amilenarismo con Biblia. Vamos a ponerlos en un ring a ver los pasajes, ¿sí? ¿Por qué decimos que no hay un reino de 1000 años literal en la tierra de Cristo? La contestación. El numeral 1000 es un símbolo. Recuerden, el Apocalipsis, el estilo literario de su escritura es el... No. Suficiente. Ale. Categoría. Alegórico. Y la alegoría va dirigida a la A los ¿qué? imaginación. Ujú. Pablo escribe lógica. Sus cartas son lógicas. Apela a la Inteligencia. razón. Los salmos son figuras de lenguaje poéticas. Apelan al Sentimiento. el Señor es mi pastor, ¿no? Ajá. Y la literatura apocalíptica, que no es solo de Apocalipsis, eso también es en el Antiguo Testamento, está escrita en alegoría. Alegorías son figuras de lenguaje raras que apelan a... Imaginación. Sí, vi al Hijo del Hombre con 3 cabezas, 7 cuernos, 10 estrellas en la mano. ¿De qué hablas, Willis? No puedo retratar a Jesús literal. Hagan un dibujo de Jesús literal en Apocalipsis 1. Solo los Simpson. Bueno, Sí, sale. sale una cosa rarísima. Y es un llamado a la imaginación. Ahora, recuerden, tiene que escribirse así porque es tiempo Porque es persecutorio. Claro. Lo Lo claritito está a las 7 iglesias, ¿sí? Sé fiel hasta la muerte, te has portado bien, pero tengo contra ti que sacrificas con la diosa de la prostitución, con la sacerdotisa de la prostitución, cuida eso, que nadie te quite tu corona, eso está clarísimo. Pero el rollo que sigue y antecede, que nutre el mensaje de las 7 cartas, ya está en alegoría. Lo toma el Imperio Romano y no da pretexto para acabar de exterminarlos, porque pues no lo entiende. ¿De qué está hablando? Eso es un disparate, ¿verdad? Y lo que es muy claro, no está atentando contra el César, que de hecho nunca atentó contra el César en un sentido literal, no le iban a hacer una revolución al emperador, pero sí en el sentido espiritual, porque el valor cristiano rebasa al valor del mundo. Entonces, pues sí, el César iba a quedar bailando porque primero es el rey como señor y no el emperador. De ahí era su pugna. El cristiano me quiere tumbar mi reino. Pues sí, ¿no? ¿verdad? Porque no es un reino terrenal, pero al final sí te tumba el reino porque no te va a adorar. Recuerden que el César era adorador. Bueno, pues tú sí adoras a César, ¿no? Carla. Pastor, entonces, muchas de las palabras que utilizó Juan no lo quería expresar tan abiertamente, libremente, por temor. Pues, mira, no, tengamos precaución. Se oye mejor. ¿Cómo murió Juan? ¿Fue viviendo o de viejito? Mira, hay mucha leyenda urbana al respecto. Dice. Incluso de Pedro es muy
romántica, pero no sabemos. Y de Juan te voy a contestar lo mismo. En la patrística, que son los sucesores de los discípulos y apóstoles, yo tengo todos los escritos de los padres apostólicos, y también en griego y así, están padres, no son inspirados, es material no inspirado, es la diferencia. Nunca hablan de las muertes de sus antecesores, no los mencionan para nada. Pero de dónde salen las leyendas urbanas si no hay registro histórico, ¿no? Porque pudieron haber escrito ese bailo así o sea. No, nadie menciona nada. Pero sí existe el mito. Bueno, no quiero usar mito porque en teología usamos mito para hablar de hipótesis, como el mito del Génesis, ya lo hemos mencionado aquí. Pero las leyendas urbanas acerca de sus respectivas muertes son como chismes de vecindad de la iglesia, sin ninguna posibilidad de comprobar, ¿verdad? De hecho, la muerte de Pedro hasta podría sonar herética, porque dice la leyenda urbana que por una aparición de Jesús, una aparición extraordinaria, aparte de las mencionadas con Pablo, que se le aparece 500 y eso, según se le aparece por última vez a Pedro, que lo hace retornar a Roma. Pero eso sí está muy, muy cuestionable. Entonces Juan, pensamos que muere por anciano. De hecho, es el último escritor del Nuevo Testamento. La contemporaneidad del Nuevo Testamento oscila en el año 70. Está por ahí, ¿sí? Más o menos, ¿no? Y este cuate está llegando al 90 ya, o sea, casi 30 años más, ¿sí? Pero no tenemos idea. Y no sabemos si fue en Patmos. No sabemos, o sea, no tenemos idea. Se supone, pero así lo dejamos. Pero su material alegórico es discreto para que no pudiera ser identificado por cualquiera, y sobre todo los rajones que iban como los halcones con los natos, ¿no? Mira, los cristianos están haciendo un levantamiento, ¿no? Por eso estaba totalmente escrito en la alegoría, porque sí enfatiza a Jesús como rey, ¿no? Y eso era un atentado contra el César. ¿Verdad? Bueno, entonces, el número 1000, ¿te sientes bien chido? Pero sí. Como es acá, como que siempre manejamos el artículo, ¿no? Valores. Ok, entonces regresamos. Ahora, ¿de dónde sacamos el significado de la alegoría? Esto es importante. El Antiguo Testamento está compuesto de 3 secciones: Torá, Nedim, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Ley, Pentateuco, profetas, todo lo que trae nombre propio, excepto, ¿qué les dije? Job, Lamentación. No, eso está con profetas, es Jeremías, Lamentaciones es de Jeremías. Escritos es todo lo que no trae nombre propio, con excepciones, por supuesto. Ahorita no me acuerdo, Job y algunos de esos, ¿no? Cantares. Ruth, Esther, estarán escritos. Ahí tenemos, pero a Torah, Nedim, Ketuvim, a todo eso le decimos Torah. Aunque son 3 secciones, todo se lleva como Torah. Existe el Talmud, que el Talmud interpreta a la Torah. Es un libro, vamos a decirlo así, un registro que cada pasaje está interpretado. Sí, es verdad. Híjole que se lo saben, eso es el híjole. Eso es el híjole. El rabino, con una memoria fotográfica, el Talmud dice, ir caminando en la calle, está escrito en el Talmud, el perro que duerme afuera de su casa, o sea, es exagerado, hasta cae gordo, o sea, te lo impresiona, ¿no? Ya después cae gordo, pero todo tiene interpretación, todo, pero ahí les va, la Mishnah interpreta el Talmud espiritualmente. O sea, uno hace una interpretación
reflexiva y el otro hace una interpretación espiritual. Entonces, es una de contenidos como no pueden imaginarse. En esos está lo que conocemos como Kabbalah, la Cábala, ¿sí? Y esto es la interpretación supersticiosa o mística, su nombre correcto es misticismo, yo le llamo superstición, que interpreta números, palabras, signos y un montón de cosas. Y entonces ya es alegórica per se, porque es a la pura imaginación. Y tiene sus fuentes, tiene sus razones, o sea, no tampoco es así nada más porque se les antojó. Te citan por qué. Pero ahí viene esta cuestión del numeral. Por ejemplo, 3, nosotros lo asociamos a Trinidad. Los judíos, ¿no? Como no sabían eso de la Trinidad, para ellos nada más el 3 era un número que hablaba de perfección. ¿Sí? Es un número bueno. El 4 es el número dado al hombre. ¿Por qué diríamos, por qué el 4 al hombre? Pero el 4 es el hombre, ¿no? El 6 es malo porque no alcanza el 7, que el 7 es completo. Ajá. ¿Sí? Entonces, como al 6 le faltó un 1 para ser 7, ya es malo. Y 3 veces 6, muy mal. Exacto. Sí. La hipérbole. Demian, Y también la sumatoria de ellos. O sea, el nombre. Exacto. Perfecto. Exacto. De hecho, por ejemplo, los 40 en el desierto, 40 días, es el 10 por el 4. 4 por el día. Sí, es el hombre, el 4 del hombre con el 10, que son los 40. Y eso está diciendo la voluntad de Dios, o sea, Dios haciendo contacto con el hombre, haciendo clic, por eso es 40. Entonces, es muy extenso. Los ciclos de los 7. Y De las semanas. exacto. Y el 10 es un número muy bueno, porque es el 7 de perfección y el 3 de completo, hace el 10. Con la hipérbole de 1000, de los 3 ceros extras, lo hacen todavía mejor. Ajá. Pero cuando se usa 1000, por ejemplo, ya es hacia la eternidad, hablando de lo completo. Pero Ajá. eternamente. Exacto. Entonces, un reino de 1000 años, lo que está hablando es un reino eterno. Y ahorita vamos a los pasajes. Bien, yo puse aquí el 21 pasaje que habla de un reino de 1000 años, está en Apocalipsis 20. Dice, este reinado es atribuido a los mártires. Recuerden que mártir es una palabra tergiversada. Mártir significa testigo. La tergiversación es sufrimiento. Decimos un mártir es uno que sufre. La consecuencia es que por ser testigo sufrió, pues así le fue. Pero no significaba dolor, significaba nomás testigo, pero ya trae la nueva connotación de que es con sufrimiento. Dice, este reinado es atribuido a los mártires cristianos que fueron muertos por su testimonio de Cristo y su rechazo de no adorar. Ni modo César a la bestia, porque la bestia es del gobierno. No, es que Y sigue sin. cuando te haga enojar, César igual a bestia. Pero sí es cierto, sigue siendo la bestia. Es el verso 4, dice, de su rechazo de no adorar a la bestia ni a su imagen. De ellos se dice que reinarán con Cristo 1000 años. ¿Sí? ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Sí. ¿En cuál? 24, sí. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ahora miren, chicos,
esto de el premileniarismo y el dispensacionalismo de un reino de 1000 años, una de las primeras cosas que se hace en exégesis es decir, no puedes sacar doctrina de un versículo aislado. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma y tienes que ver todos los contextos referente a ese punto o tema para tener ahora sí una interpretación. Y es el único pasaje que habla de 1000 años. Y les estoy explicando qué significa el numeral 1000 de eternidad, con una recompensa a quienes, ahora, tengan presente. El argumento de Apocalipsis es, no te rajes, nos van a matar, pero no desertes, no apostates, se llama apostasía, ¿no? Negar la fe. Porque era mucho más fácil renunciar a la fe y acobardarse, porque era un matadero espantoso. De hecho, en los evangelios, muchachos, cuando hay estas mezclas, ¿no?, de primera y segunda venida, de que dos estarán, uno será tomado y el otro dejado y todo eso, está en la contemporaneidad, y ya lo vemos en la historia, de la devastación de Tito con Jerusalén. Hay un texto apócrifo, ya ven que ahora en Semana Santa se manejan las 7 inventadas palabras, en realidad son 6, una es bien apócrifa, Muy bonita. más que apócrifo quiere decir escondido, o sea, no está bien decir apócrifo es escondido, espurio es falso, es esta de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un texto añadido muy lejos del momento de esa época. Fue un texto muy viejo, muy moderno. Y es que el Padre no perdona. Ahora, vamos a entender. Todo lo puede perdonar en Cristo, por supuesto. Pero el suceso de la crucifixión, que el velo se rasga, que hay oscuridad, que hay temblores y todo, pues fue algo impactante. Y en el año 70, 40 años, un poquito menos después de la muerte de Cristo, el emperador romano Tito arrasa Jerusalén. Le va peor que con Antíoco. Con Antíoco todavía queda el templo más o menos en el periodo intertestamentario. Con Tito no queda piedra sobre piedra. Y eso está en la historia. Pero ahí les viene lo peor. A las judías embarazadas las abrían en el canal con la espada, los romanos sanguinarios. Y no nos debe de asombrar porque fueron capaces de matar niños, de matar lactantes. Estos romanos realmente eran como los narcos, que no respetan nada y matan lo que sea. Entonces mataban mujeres y por eso hay unas que están embarazadas y esas expresiones evangélicas. Y uno piensa, no, es segunda vez, ¿no? Fue cuando Tito arrasa Jerusalén y no queda tierra sobre piedra. De hecho, lo más probable es que Lucas hubiera estado escribiendo su evangelio sentado en un ladrillo humeante, bueno, no humeante porque se quemaba el rabo, pero de la devastación, ya como testigo de esa devastación. Entonces, era una época muy dura para ser cristiano. Y entonces escribe Juan, 20 años después por ahí, diciéndoles no se rajen porque la boca romana era implacable. Recuerden que hasta el 5.4, hasta el 3.25, hay una flexibilidad con los cristianos cuando la hace Constantino religio lícita, que no oficial. Esa es otra tergiversación histórica. ¿Es que el cristianismo se hizo oficial en Roma? No. Roma era politeísta y de todos los reinos conquistados tenía sus religiones como dominio. Entonces el cristianismo fue una religión más del Imperio Romano, pero ya con la categoría de lícita, o sea, tienes permiso, porque si era religio ilícita te exterminamos. Pero por cuestiones políticas o de cuestión del empoderamiento universal, pues vamos a hacer que los cristianos también sean romanos y les damos chamuy. Entonces estamos hablando de más de 300 años de este suceso que escribe Juan. Entonces,
era un matadero de cristianos como moscas, como cucarachas. Horrible. Y jalaban a la gente y las arrastraban de los carros. Bueno, aquí digo, parece que lo disfruto, ¿no? No lo disfruto, fue terrible. Entonces el mensaje de Juan es ser fiel hasta la muerte. Ese es el argumento de toda la carta. Y se te dará la corona de la vida. Entonces era un estímulo. No se rajen, muchachos. Tenemos nuestro rey, el reino eterno. Los que han muerto con Jesús reinan con él. Siempre, no habla de un reinado literal de 1000 años en la tierra, porque otros pasajes lo corroborarían. Pues es un evento, si fuera así, sumamente significativo. Pero no lo es, que es alegórico, un solo texto, un solo comentario, pero como acabo de decir en el contexto, enfatizando que los muertos en Cristo reinan eternamente con Él. Así que no te rajes por si te toca morir por Cristo. Pero no desertes, no apostates. Apostasía. La apostasía era espantosa. Eso sí, hay un registro en la patrística muy fuerte. Por eso también salen los apologetas. Junto con los padres apostólicos se dan los apologetas griegos también, que estaban defendiendo la fe. Unos haciendo historia, los otros diciendo y defendiendo el cristianismo. Esa es la apología. Y diciéndole a la raza, no se echen para atrás. Bueno, Hebreos también es una exhortación, no se rajen. Pero hacia el judaísmo. No es persecución. Hebreos es, Cristo es superior al sistema sacrificial judío. No dejes el cristianismo por el judaísmo. Ahí es la diferencia. No te regreses a las prácticas judías. Entonces el capítulo 6 y el 10 es lo que dice, entonces la sangre de Cristo no tuvo ningún valor. Y luego se toma literal en el sentido de no hacer interpretación contextual. Y dice el hermanito que pecó, yo ya pequé, ya otra vez el sacrificio de Cristo no aplica para mí. No, espérate, eso es otra cosa. Aquí está hablando de la gente que deja el cristianismo y se regresa al judaísmo. Ese es el énfasis con Hebreos. Como los cristianos que regresan al catolicismo. ¿Sí se da? Digamos que Diríamos estrictamente que no, porque eso es cristianismo a judaísmo, pero manejarías un equivalente que dirías que podrías aplicar, pero no es exactamente eso, ¿verdad? Mija, dame medio vaso de agua. Niña, me salvé cuando quise ser católica. Pero córrele, por favor. Sí. Me tomo un polvito. Córrele. Gracias, mi amor. Ay, porque sí, como molesta, ¿eh? Hasta dan ganas de llorar. Muy bien, seguimos. Entonces, ok, estamos acá. Entonces, es un reinado para los mártires cristianos, eterno, que murieron por su testimonio de Cristo y por no adorar a la bestia en su imagen. Recuerden eso, es que se les obligaba. Renuncias al cristianismo, no hagan las frases, pero dejas esto y te vienes para acá. Entonces adoras al emperador. Y fíjense los cristianos, que feo, que triste, ¿no? Adorar al emperador porque les hacía cuscús era apostasía. Entonces ese es el estímulo. Bueno, por aquí en el 25, que dice, esta es la primera resurrección. Ajá. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Sí. Esta es la Sí. primera resurrección. Volvemos con la alegoría. Eso de primera y segunda resurrección tenemos que entenderlo a la luz de 1 Corintios 15. El énfasis es que el cristiano pertenece a la eternidad y el que renuncia al cristianismo
¿sí? Pues yo no voy a decir que pierde su salvación, porque no puedo tener esa afirmación tan categórica, pero podría decir que nunca la tuvo, o que tiene una disciplina, o sea, una castigada en la resurrección por haber apostatado a pesar de ser salvo. Y esas son las primeras y las segundas resurrecciones. No hay en ningún lado fuera de allí, tú, un entendido de distintos procesos espirituales o distintas muertes, ¿no? Hay una sola muerte, el hombre muere. ¿Renuncia a la salvación? Mira, sí, técnicamente, pero no estrictamente. Mira, te voy a tratar de contestar. Si yo acepté a Cristo, sincero, y me salvó, y así, y está su Espíritu Santo en mi vida y todo, y tengo una mala época, estoy tibio, me enfrío, lo que sea, decimos perdemos el gozo de la salvación. No la salvación, el gozo. O sea, mi vida espiritual, mi fuego. Y ahí soy muy vulnerable para caer en pecados muy groseros, ¿sí? Inmorales, muy feos. Incluso apostatar. Hasta decir, no, yo no quiero nada con Cristo, renuncio a Él y todo, ¿no? Pero alguien que ya le pertenezca a Cristo, no deja de pertenecerle, ¿sí? Te toma y no te suelta. Aunque en la resurrección te ponga tu coscorrón, ¿no? Es decir, va a haber galardones, va a haber premiación, que no seas reconocido, que pases de panzado, o que seas disciplinado, porque sí va a haber una evaluación de cómo viviste tu vida cristiana, tu discipulado. Entonces, yo no sé si el que apostata o nunca tuvo la salvación y por eso apostata, o es un cristiano débil y cae en eso y luego va a ser disciplinado en la resurrección. Lo de plano, ¿no? Pues sí, que no tuvo a Jesús. Así como la parábola del sembrado. Que no tuvo a Jesús en su corazón, que tuvo una emoción sobre Jesús, que tuvo una fe ambiental. Yo voy a conservar la postura de que la salvación no se pierde. O no se tuvo, pero no se pierde. Pero sí es una pregunta muy interesante. ¿El apóstata renuncia a la salvación? Pues en un sentido teórico sí, porque se renunciar a Jesús. Esto es lo que dice Hebreos, pero refiriéndose al judaísmo, cuando habla del capítulo 6 y del 10, ¿no? Los que rechazan la gracia, pisotean sangre, porque no hay más, por eso ya no hay más sacrificio por sus pecados, regresan al sistema sacrificial. Pues es mejor nos quedamos con que el Espíritu Santo es el que sabe, ¿no? Pero esto de primera y segunda resurrección y todo eso, de estos procesos espirituales, insisto, en el Nuevo Testamento no hay más que nos hable acerca de lo mismo, entonces tenemos que regresar a la alegoría y al sentido imaginativo de un reino eterno, y con eso de primera y segunda resurrección. Corazón, ¿y no se referirá a lo que dice Pablo, que ya nos glorificó, que tú has mencionado eso de que cuando uno muere ya, o desde aquí ya Dios nos ve glorificados? Ahí con Juan no. Con ahí Juan. Con Juan. Okay. Esa es otra bronca. Pues sí. Miren, muchachos, yo insistía, por eso de la resurrección, que cuando nos morimos aquí, todavía no estamos con Él, porque estamos muertos. Y como no hay un fantasma dentro que huele y así, sino es todo el hombre al que Dios salva y resucita, sino qué sentido tendría que regresar ese fantasmita, ¿no? Para levantarnos en la resurrección. Pero al revés de lo que dice Perita, en griego hay un tiempo verbal muy difícil de traducir, se llama auristo. Nosotros tenemos presente, pasado, futuro, pretérito, pluscuamperfecto, ¿no? Pero en griego hay este tiempo verbal auristo que prácticamente es imposible de traducir, es imposible. Pero Romanos
lo traduce en la Reina Valera en pasado. Es el episodio de Romanos 8 que dice: a los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó, a estos predestinó esa antes, y luego llega glorificó. Entonces, yo estoy manejando ahora esta posición. Dios pertenece a lo eterno, está en esa dimensión. De hecho, la siguiente lección vamos a hablar del cielo, ¿no? ¿Qué es el cielo? Porque vean que los testigos insisten que es aquí y así. Bueno, vamos a hablar del cielo y eso. O tú, Jimmy, que el cielo está en tu casa, ¿no? Que decías, Sí. no conozco el cielo y ya estaba Cheli, no, no, si lo que más pasó. Como Dios está, híjole, es que por el paráclito, no, espérame, por el paráclito Dios está aquí, ¿verdad? Ajá. Sí, Pero la fuerza. Pero Él pertenece a lo eterno y está en lo eterno. Entonces, cuando uno se funde aquí, cuando Pablo maneja el auristo y dice, y ya te glorificó, es que ya está culminada la parusía. O sea, en el espacio que Dios maneja, bueno, donde maneja Dios fuera de espacio-tiempo, esa dimensión sin espacio, sin tiempo, pues ya está uno con Él. Y eso es lo imposible de traducir cuando Pablo menciona predestinó, llamó, justificó y glorificó. Todo el paquete está diciendo, ya terminó contigo, maestro. Entonces, estamos diciendo, cuando te fundes aquí, no es que tu fantasma voló, es que Dios ya en su dimensión, ya nos tiene a todos ahí en la parusía. Pero todavía no, es lo que Carlos Barr dice, exacto, el ya, pero todavía no, porque falta la parusía. Pero eso pertenece al foco de Dios, uno se las truena. ¿Para qué sufrirlo? Pues sí, pero sí es interesantísimo que en ese idioma esté ese tiempo verbal que no existe en ningún otro idioma. Es un misterio. Y que el Espíritu usa ese tiempo verbal para hablar del trabajo divino con su creación, de que ya está en el reino. Pues ya vamos a morirnos para entenderlo. No voy a sacar el alma. Sí, llegó un pastor de la familia que no es mi hermano, claro, y que mencionó en un sepelio de una de mis tías, de las tías, que ella está dormida esperando la resurrección. Él lo mencionó así. Es correcto. O sea, está en el sentido o sea, se van los sentidos solamente cuando uno muere, se van esos sentidos, o sea, pues vivir, pues, obviamente. Cuando mueres dejas de existir. De existir completamente. Entonces, él y se me quedó muy grabado porque estaba platicando eso, que dicen, es que ella está dormida, está esperando la resurrección. Sí, así lo maneja el Nuevo Testamento. Dormimos en Cristo, esperando, así exactamente. Y es lo que agregamos con este tiempo verbal, que para nosotros así es desde aquí, pero desde allá ya está el paquete completo, ya fue la parusía, ya estamos glorificados todos. ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo? Es que es en el cronos. ¿Cómo? Pues, ¿cómo entenderlo? va a volver a ser? O sea, ¿cómo? Y ahí es donde ya... En el aquí y ahora... En el aquí y ahora, Dios vive por su paráclito con nosotros, ¿no? Nuestros días. Pero Él rebasa eso. Eso es como... ¿Ya se te cortó la vida? Sí, ya la rodilla ya se me... Bueno, terminamos ya con esto, ya estamos en el tiempo. Entonces, ¿te contesté tú, no? Te escucho, No estoy muy convencido, pero... Bueno, Pero no cuenta tu salvación, ¿no? Y yo paso que... Entonces... Porque alguien que apostata y así vive y nunca se arrepiente y se pela al otro lado. Se funde. Entonces, O no tuvo su salvación nunca. Como la palabra del sentador. Que tuvo, mira, es que creer, en griego es un verbo, ¿no? Pistis, es confiar.
suena pisteo, ¿no? Es confiar, se debe producir más confianza. En español es sustantivo, creer, ¿no? Creer es verbo también. Fe es el elemento abstracto. Pero en griego es una cuestión dinámica. En nuestro contexto podemos pensar que alguien cree en Dios sin creerle a Dios. Esa podría ser la diferencia. Entonces alguien puede decir, sí, yo creo en Cristo, pero no en el sentido de haberle entregado su vida. Una idea intelectual, pues, de saber que sí, aquí estuvo Jesús, que murió en la cruz, pero no de haberle entregado su vida. Ese es lo que es completo de creer. Y un individuo que haya creído aquí en Jesús, que sí murió, resucitó, etcétera, y que va a la iglesia y que canta, que no se aburre y que lo deja, pues nunca tuvo su salvación. Porque es hasta que le entregas el corazón, te arrepientes y le dices, vamos a vivir tú y yo juntos, que hay eso de salvación. ¿Sí? O sea que racionalmente no hay punto de retorno, solo que le falle el cerebro. Entonces, O el alma, porque pues renunciar a Jesús. Mira, ha habido casos de gente que le ha ido muy mal en la feria y sí se entregó a Jesús o dijo que se entregó y renuncia. Y ha habido gente que le ha ido terrible en la feria y le entra con más ganas. De hecho, hay un seminario bautista que se llama E.H. Lacey, que está en Oaxaca. Se llama así en honor a su fundador, que fue un doctor, un misionero, y la anécdota dice que murieron sus hijos, creo que eran 3 o por ahí, y murieron de esas enfermedades raras y feas en México. ¿Desintería o algo así? Esa cosa. Entonces se le fueron muriendo por haber venido y estar dando su vida a poco, y más ganas le echó al evangelio. Pero ha habido gente que por menos se echa para atrás, y es donde tú dices, bueno, fuiste o no fuiste. Eso ya le pertenece al Espíritu Santo. Pero el hecho de la apostasía sí significa renunciar a la fe. Fuiste salvo o eres salvo y renuncias a tu fe y Dios te va a disciplinar después, porque también puede pasar. pero pues, es que hablamos de voluntad. Es mi voluntad aceptar. Y luego al revés, es mi voluntad renunciar. Mira, no lo quería decir, pero pues yo apostaté, ¿no? ¿Qué? Cuando convertido. ¿Qué? Oye, a ver, otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Cuando recién convertido, entiendo que debo dedicarme a un pastorado. Me dio miedo y dije, no, esto está muy feo y así. Entonces, así dije, no, pues, la iglesia y Dios a adorar. Y me regresé feo y hasta peor que antes. O sea, me puerqué horrible, ¿no? Y allá andaba, yo no tenía traza de regreso. O sea, no fue mi voluntad regresar. Conoces la historia, que fue este doctor, el presidente de Misiones de Estrella, me dice, oye, te vamos a dar de baja porque ya ni te apareces en la iglesia. Le dije que sí. O me dijo en ese momento, o te doy una misión para que la pastorees. Y le dije que sí. ¿Qué disparo? Va a decirme, te vamos a cortar porque no te apareces, y eres un testimonio del poco, o te doy una misión para que la pastorees. Y ambas cosas le dije que sí. Y ganó la última. Y cuando me dijo entonces, mañana vamos a la misión y te presento, fui. Y desde ese domingo hasta hoy, claro, fui allí y al haber ido y todo, pude algo con Jesús. Tuve que regresar y decirle, perdón por haberte dado el espacio. Y ahora tomo esto desde ese domingo hasta hoy día, ¿no? Pero sí conozco esa experiencia, pero bendito sea Dios que me jaló de las orejas, ¿no? Porque también me fue muy mal, tuve una disciplina muy fuerte.
También en el sentido de alegoría, pues está la parábola del hijo pródigo. O sea, él reconoce en una parte, no sé, la fosa, negada de alguna forma, de algún hecho. O sea, no estamos conformes con algo, vamos para atrás. Porque conocemos, pero como hijos, no precisamente como extraños, porque el extraño sí es uno que aposta, porque ese sí desconoce. No te conozco. O sea, fue lo que renegó Valor. O sea, no te conozco. O sea, es una figura, pues, del apóstol. Y volver en sí, como en la parábola, es el chispazo divino del regreso. Porque ni siquiera eres tú. Bueno, denme un minuto más para terminar este episodio, ¿sí? Entonces, bueno, nada más subrayar esto. Si se toma algo literal del Apocalipsis, tendríamos que tomar literalmente todas las imágenes apocalípticas. Y estas nunca tuvieron intención de ser tomadas literalmente. De hecho, Apocalipsis quiere decir eso, irlo revelando, irlo descubriendo. El telón se va abriendo, ¿no? Entonces, si yo tomo algo literal de lo alegórico, tengo que tomar todo lo alegórico literal. Y uso el ejemplo del primer capítulo que aparece Jesús como marciano, ¿no? Que lo describen así bien raro. Entonces tendríamos que decir Jesús está así y no. Sabemos que no, es evidente. Bueno, aquí lo dejamos y vamos a seguir, nada más para como comercial, con esto de la tribulación, con esto de los 7 años, de las 70 semanas. Y eso es lo que me gusta más. Vamos a manejar esto del rapto, pero usando Tesalonicenses y usando Corintios 15, que complementa a Pablo en Corintios lo que quiso describir en Tesalonicenses. Corintios 15 es la clave, bien clarita de cómo va a ser la parucía, y eso que hablábamos de la resurrección y de la transformación de los que estamos vivos. Y bueno, aquí le paramos.